Buenas tardes y una vez más, bienvenidos y bienvenidas a Filmoteca Villaverde, una vez más en este formato online en el cual llevamos ya un tiempo trabajando y vamos a seguir haciéndolo para poder traerles cine y después, como saben, después de la película, durante unos minutos, pues comentaremos aspectos y características de la película y ustedes pueden participar mediante el número de WhatsApp que aparece en pantalla o bien a través del hashtag de Twitter. Hoy vamos a ver Matías Amassin, una película interpretada, escrita y dirigida por Xavier Dolan, es un cineasta canadiense que a pesar de tener tan solo 31 años, tiene ya a su haber 8 películas, 8 largometrajes, esta es la última, y para llegar hasta esta película merece la pena, aunque luego podamos a lo mejor ampliar un poco algunos aspectos, hablar de su trayectoria brevemente, porque tiene bastante importancia para entender quizás algunos elementos de esta película. Dolan comienza muy joven, su primera película la realiza con 19 años, en el año 2009, se titulaba Yo maté a mi madre, a la cual siguieron otras dos, Los amores imaginarios, Lawrence Anyways y perdón, no dos, tres, y Ton en la granja. Con estas 4 películas, Xavier Dolan se convirtió en muy poquitos años dentro de los circuitos de festivales, de cierta cinefilia, de ciertos espectadores, quizás no tanto a nivel comercial, puesto que fueron películas que no llegaron a los cines en general de manera convencional, pero bueno, con estas 4 películas y no, en menos de 4 años se convirtió, bueno, en uno de esos jóvenes cineastas a seguir, que hablaba muy directamente de temas que importaban a la juventud coetánea, a su edad, y sobre todo por su acercamiento a un tema que es transversal, que es la sexualidad y en particular la homosexualidad, a través de películas muy viscerales, muy emocionales y sobre todo muy autobiográficas, en las cuales no solamente porque Dolan interprete una gran mayoría de ellas, como la que vamos a ver hoy, Matías Amaxin, sino porque él bueno, pues explica toda su experiencia, todas sus emociones, todos sus deseos, preocupaciones en el cine. Y en estas 4 películas creó, digamos, un estilo Dolan que recoge todos estos elementos que acabo de mencionar, más una imagen y una puesta en escena muy adherida a cierta idea de cine independiente, un cine más pendiente de los personajes, de localizaciones muy específicas, realizadas con un dinero más o menos de producción asequible, pero sin duda alguna no muy grande, que bueno, pues fue creando alrededor de Dolan esta figura de este fan terrible que necesitaba una película para dar un gran salto y eso vino en 2014 con su quinta película, Mommy, una película muy ambiciosa, de casi 3 horas de duración, que recibió el premio del jurado en Cannes y fue muy aplaudida y llegó a los cines en general de casi todos los países, estrenándose de manera normal. Era una película que recogía todo lo anterior que había realizado Dolan y lo extremaba francamente mucho en cuanto a melodrama desaforado, emociones a flor de piel, bueno, es un cine muy de nuestra contemporaneidad que Dolan lo trabaja muy bien y sabe expresarse y moverse dentro de él y llegar a los espectadores que tiene que llegar mediante estos elementos. Esta película, como digo, fue el gran salto que dio Dolan y en principio debía ser también la apertura hacia bueno, pues hacia un cine más comercial dentro de su particular y peculiar forma de hacer cine. Y su siguiente película, Solo el fin del mundo, fue todo lo contrario a lo que era de esperar. Fue un gran fracaso, incluso en Cannes, donde parecía que si con Mommy había ganado el premio Gran Jurado, quizás con esta película podía llegar a ganar un premio más grande. Todos los aplausos que recibió 2 años antes aquí se convirtieron en abucheos, no gustó la película y en una película además que contaba con un reparto con nombres como Marion Cotillard, Léa Seydoux, Vincent Cassel, es decir, nombres del cine, sobre todo francés, de primer orden, pero la película no cuajó, no llegó a ser esa gran película que él esperaba, digamos, como bisagra entre su cine más independiente y un cine que sin dejar de ser aspirase a algo más. Volví a intentarlo de nuevo con la película de Death and the Life of
Jonathan Fee Donovan, que fue un experimento por su parte, también con actores como Natalie Portman, Susan Sarandon, Jessica Chastain, es decir, también un reparto internacional con buenos nombres, pero además de tener muchísimos problemas en la sala de montaje, nunca llegaron a tener una copia que convenciese, fue una película que no tuvo comercialmente el éxito que esperaban, de hecho en muchos países como en España ni se llegó a estrenar, y eso que contaba como protagonista con Kit Harington, que por entonces era el famoso Jon Snow de Juego de Tronos, se esperaban que fuese un reclamo comercial. Con estas dos películas, Dolan ve de alguna manera truncado ese sueño de convertirse, de salir un poco de la esfera en la que había vivido de cineasta independiente pequeño y, y a llegar a un público mayor. En cualquier caso, si algo lo ha conseguido y prueba de ello es que vamos a ver hoy Matías Amaxim. La cuestión es que Matías Amaxim, y digo que era importante hablar un poco de su filmografía, es, después de estos dos fracasos, una especie de vuelta de Dolan a sus inicios. Es una película, de nuevo, muy pequeña, con él de protagonista, que realiza con un grupo de amigos, amigos que no, muchos de ellos no son ni actores, pero que siempre han estado a su lado, amigos como esos amigos de toda la vida que le apoyaron en todo momento y los quiso regalar una película. Y con Matías Maxim, Dolan vuelve a buscar un poco su esencia, sus orígenes, una especie de reinicio o reseteo de su cine por parte de Dolan. No abandona, y tampoco lo había hecho en estas dos películas que decía que con las que fracasa hasta cierto punto, pero vuelve de nuevo a hablarnos de dos jóvenes, dos personas que se sienten atraídos, dos amigos, vuelve a hablar de la sexualidad, de la identidad sexual, mejor dicho, de la homosexualidad, de los cambios sociales que se están llevando a cabo, tanto en el ámbito de la amistad como de la familia, cómo se introduce este tipo de sexualidad y sobre todo una forma de vida muy particular. Luego tiene otra parte que en el coloquio podremos expandir, que es también muy típico de él, es la figura materna, como verá la madre del personaje que interpreta a Dolan es muy particular, es la madre que siempre aparece en el cine de Dolan, es una madre dominante, una madre con tendencia a la histeria, en este caso además con otros problemas que vamos a desvelar, pero esa figura de la materna de Dolan es muy importante. Luego ya para ir terminando esta introducción, hay otro tema muy llamativo, también muy presente en el cine de Dolan, que aquí a lo mejor después de 8 películas adquiere una forma diferente, que es el paso del tiempo y el envejecimiento. Al fin y al cabo, también es verdad que es un cine de jóvenes y llama la atención, está hablando de la juventud y, y del miedo al envejecimiento, de qué hacer y todo esto además en un contexto de duda existencial de uno de los personajes de qué hacer con su vida cuando está a punto de marcharse de su país. De todo esto, luego, después de la película, podremos hablar durante un rato. La película dura 2 horas, por lo cual nos vemos aquí sobre las 8:15, 8:20 estaremos, lo pondremos en las pantallas para recuperar el coloquio. Muchas gracias y que disfruten de la película. Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a quienes habéis estado ya en la introducción de la película de Matías a Maxim. Daros de nuevo la bienvenida ahora aquí después de haber visto la película a esta especie de coloquio, conversación que podéis, por la que podéis intervenir a través de WhatsApp o de Twitter. Aprovecho para agradecer a David, que desde México nos ha escrito al comienzo de la película para decir que estaba preparado para ver la película de Dolan, por lo cual si está conectado, pues agradecer que desde México esté siguiendo esta filmoteca de Villaverde, que bueno, pues es dentro de lo malo lo bueno que permite este formato online, que vengan personas que en situaciones normales a lo mejor no habrían estado con nosotros para poder ver y hablar de la película y animar a que se manden comentarios, dudas, preguntas, lo que queráis compartir con nosotros y poder
poder hablarlo de alguna manera. Bueno, sobre Matías y Maxim, recuperar un poco lo que comentaba al principio de la película, que es bueno, pues es una obra a la que es la octava película de Xavier Dolan, que es un cineasta canadiense de 31 años, que comienza su andadura en el cine muy joven, con tan solo 19 años, y desde entonces, bueno, pues ha tenido una carrera muy rápida, es decir, con 8 películas en apenas 10, 12 años, que ha ido construyendo su filmografía. Eh, recapitular un poco cómo llega Dolan hasta Matthews y Machine, comentábamos que sus primeras 4 películas, Yo maté a mi madre, Lawrence Anyways, Ton en la granja y Los amores imaginarios, que son sus 4 primeras películas, le sitúan en una posición dentro de cierta cinefilia y de un ambiente festivalero de cine, bien, pues una voz importante para que conecta con la juventud y con cierta sensibilidad contemporánea, con un trabajo visual muy cercano a los contornos de lo que se suele considerar cine independiente o cine de autor, y va construyendo pues a través de su imagen, de sus imaginarios personales, una obra muy autobiográfica, muy autorreflexiva sobre a partir de sus propias vivencias, de sus propias sensaciones. Dolan va creando unas películas que tienen una línea de unión todas más o menos, tanto temática como también visual. Después de estas 4 películas hizo Mommy, que es una película como decía, muy ambiciosa, de 2 horas y media largas de duración, que juega con los formatos y es un poco bueno, pues engloba todo lo que había llevado hasta ese momento y digamos, hace hasta ese momento su gran película, una película muy ambiciosa, vuelvo a decir, formalmente, discursivamente, donde él trabaja su mirada tan particular sobre el melodrama. Él mismo lo reconoce en muchas entrevistas, que es su género predilecto. Él tiene una manera de concebir el melodrama llevándolo a su extremo, es decir, muy exacerbado, de emociones muy a flor de piel, en ocasiones todo rozando, cuando no sobrepasando incluso lo histérico. Y con Momi, pues bueno, en el Festival de Cannes consigue el premio es secuo con otra película, pero del jurado, y parece que va a dar un salto cualitativo, o mejor dicho, cuantitativo, que va a poder llegar a un mayor público. Momi se estrena comercialmente en salas, cosa que no había conseguido con sus otras películas, pero sus 2 siguientes títulos, bueno, pues son un relativo fracaso, sobre el fin del mundo y la vida y la muerte de Jeff Donovan, sobre todo esta segunda, que tiene muchos problemas ya en la sala de montaje, que no se llega a conseguir una versión que satisfaga ni al director ni a los productores. 2 películas con las que cuenta con un plantel de actores internacionales muy potentes, que se supone que van a ser un poco la percha para llegar a mayor público. Son 2 películas con las que Dolan no consigue llegar. Con solo El fin del mundo, en Cannes recibe todo lo contrario que con Mommy, lo que fueron aplausos entonces, aquí se convierte en que a la gente no le gusta la película, no ven el cambio que ha hecho, no convence. Y la otra, como decía, tiene ya problemas de montaje y a pesar de estar en varios festivales, no llega ni a estrenarse en muchísimos países. Y es una película, dentro de que, bueno, pues una obra larga de 8 películas, pero todavía corta, la filmografía de Dolan, una carrera corta, porque tiene 31 años, en teoría todavía le queda mucho cine por hacer, pero hasta el momento es como una película maldita que ha quedado ahí en el limbo, que muy poca gente la ha visto y quien la ha visto tampoco ha entendido muy bien de qué iba aquello. En ese momento, Dolan, pues cuando no ha conseguido dar el paso de gigante que él pensaba que iba a dar, da uno para atrás y es Matías a Maxim. Cuando digo para atrás no lo digo peyorativamente o no del todo, respecto de que él, bueno, pues vuelve a situarse como protagonista de las películas. Llevaba las 3 anteriores, él había salido ni en Mommy ni en estas dos, él era protagonista, solamente escribía y dirigía. Aquí vuelve a situarse en el centro de la narración y vuelve un poco a los contornos de su primer cine. De hecho, es una película que parece
después de las tres anteriores, donde él parece que formalmente busca otros medios expresivos, otras formas visuales, aquí parece como que hace un regreso a unas formas, como que se vuelve más conservador y vuelve en el aspecto visual y vuelve un poco a esos espacios que él controla mucho. Es un cine íntimo, un cine más controlable, que como decía al principio, hace con amigos, algunos actores, otros simplemente amigos suyos, a los cuales les regala la posibilidad de poder salir en una película. Entonces, ahí, dentro de ese deseo de Dolan de hacer esta película con sus amigos, muchos de ellos además con los que comparte una juventud, dentro de que con 31 años sigue siendo joven, pero bueno, una adolescencia, primera juventud o edad adulta, donde él, a pesar de todos esos amigos, siempre se sintió muy solo, algo que en todo su cine se puede percibir, un sentimiento de soledad. Además, con un éxito tan temprano como el que tuvo, él mismo ha reconocido que la aisló mucho. Aquí quería, bueno, pues a toda esa gente que la arropó, incluso en esa soledad, el brindarles la oportunidad de estar en una película, y una película además, como decía, muy personal, ¿no? Recuperan, como decía, como ya han podido ver, temas de su primer cine. Pues bueno, él vuelve a hablar de la homosexualidad. Dolan es homosexual, es un tema que le preocupa, y que trabaja en él a la hora de transmitir las problemáticas que hay a nivel social, familiar y de otra índole a la hora, incluso en tiempos de mayor apertura, todavía la problemática de la aceptación de esa homosexualidad también por uno mismo, ¿no? Como se ve aquí en uno de los dos personajes, donde hay un rechazo, hay una aceptación de una vida de cara a los demás normativa, mientras por dentro se sabe que no es la vida que se quiere seguir. Y Dolan vuelve a dar vueltas sobre este tema, que quizás el tema identitario sexual, que digo que quizás quien conozca bien la obra de Dolan, la haya visto, le puede parecer Matías a Maxine una vuelta, ¿no? De nuevo a darle, a seguir con temas que quizás ya había, digamos, superado, dicho no todo, pero bastante, y una especie de retroceso, regreso a formas de su cine que él se siente muy seguro y maneja muy bien, pero que a lo mejor, bueno, pues vista la película aislada aporta mucho, pero en el conjunto de su filmografía quizás sea una película a lo mejor un poco redundante y que parece más pertenecer eso a su primera etapa que a un momento en el que el director ya debería estar en otros asuntos o haber a lo mejor evolucionado un poco más. No obstante, si él va, este, esta confusión que crea entre los dos personajes, sí también le ayuda a hablar pues también de cierta masculinidad tóxica que todavía pervive, que incluso aunque no se quiera o no se exprese de manera abrupta, pervive en los comportamientos, como en esa no aceptación de la homosexualidad, en ese miedo al qué dirán los demás, esas constricciones sociales que a Dolan siempre le han interesado mucho el ir contra ellas, eh, el enfrentarse, ¿no? Y mostrar unas nuevas identidades sexuales, unas nuevas formas de convivencia, no solamente una nueva sexualidad, sino una nueva forma de relacionarse emocionalmente, más allá de la pareja, más allá de la familia, también con los amigos, y eso es quizás también uno de los aspectos que desde el principio conectaron a Xavier Dolan con un público muy particular, con el que comparte a lo mejor generación, que se sienten muy identificados con el mundo que él plantea, también con la forma en que lo plantea, tanto visualmente como musicalmente. Dolan, como han visto, tiene una forma muy peculiar de introducir la música en las narraciones, de una manera muy orgánica. Entonces es un cine que sí conecta bien con unas sensibilidades e intenta llegar a otras a través quizás de este trabajo en los contornos del melodrama más clásico, porque al fin y al cabo el cine de Dolan, incluso dentro del cine de autor o independiente, es un cine
clásico en el aspecto del juego con el género, con el melodrama, con sus tropos, y ahí entramos en el un terreno un poco peliagudo, que es la manera en la que él suele, por ejemplo, tratar la figura materna. Es muy recurrente en su cine, tiene algo de autobiográfico, desde luego, pero sí ahí tiene una tendencia siempre a buscar a crear unos espacios de convivencia donde las madres suelen ser, sobre todo en Mommy, es quizás su gran obra sobre la figura materna, como evidentemente su título indica, pero aún tiene una tendencia a mostrar esas discusiones histéricas, muchas veces fuera de lugar, a veces rozando lo estrafalario, que tiene que ver, en el fondo, con una idea del melodrama hollywoodiense muy de los 50, donde entonces había un mayor conflicto entre hijo y padre, padre e hijo, y aquí es la madre quien asume el papel, bueno, conflictivo, que coarta un poco la libertad del hijo. En Mommy, por ejemplo, lo lleva a otros terrenos mucho más que no tienen tanto que ver con la sexualidad y tienen problemas más gordos, más sociales, porque a su vez, y aquí se puede apreciar bien también entre los dos, entre la diferencia entre Matías y Maxine, también en Dolan suele haber un interés por hablar de la clase social, de la pertenencia y cómo también, bueno, pues aquí se puede ver cómo cada uno pertenece a una clase social que impone un comportamiento, pero que en ambos casos también cohíbe y constriñe su capacidad individual de desarrollarse, y uno tiene que decidir marcharse y el otro aceptar una vida que no le gusta, o incluso finalmente tomar una decisión, ¿no? Entonces, todo este contorno familiar, social que crea Dolan siempre está, bueno, en la linde entre buscar un culpable de por qué me pasa esto y intentar reflexionar sobre cómo se puede de alguna manera enfrentar y no tanto a lo mejor cambiar esos comportamientos sociales de una manera rápida, pero sí aportando a través del cine y de estas ficciones unos ciertos caminos reflexivos al respecto. Y luego hay un tema muy llamativo también en el cine de Dolan, que se percibe en sus primeras películas, pero que ha ido creciendo, y hablamos de 8 películas en 12 años, no es un tiempo muy cerrado para que haya entre unas películas y otras la suficiente diferencia de tiempo para que haya unos cambios modulares grandes entre unas y otras, pero sí se ha ido haciendo más enfático una idea de Dolan sobre el paso del tiempo, la pérdida de la juventud, esto quizás tiene que ver porque empieza él siendo muy joven, haciendo un cine muy joven, hablando de su presente, y de repente poco a poco va tomando una perspectiva de su propia juventud, aunque sea con 31 años, bueno, pues también con el éxito que ha tenido a lo largo de estos años, la maduración rápida que eso supone, tanto como director como persona, ¿no? El verse de repente en pocos años en las miras de mucha gente. De hecho, una de las cosas, como comentaba, por la que Matías San Maxim vuelve a sus amigos de juventud, es para recuperar un poco ese espíritu más libre, más alejado de la fama que había tenido, o sea, poner un poco de nuevo los pies sobre la tierra, pero sí se percibe en él una reflexión sobre cómo pasa el tiempo, dónde nos sitúa, el, el paso de una juventud desinhibida a una madurez donde hay que tomar unas decisiones, y dentro de esas decisiones él incluye incluso, evidentemente, el tema de la identidad sexual, el aceptar ya de una vez por todas quién eres y qué quieres ser, más allá de lo que te digan socialmente lo que tienes que ser. Y él parece que se fija más, ¿no? En que la gente envejece, porque quizás él, al ser siempre tan autoficcional, empieza a pensar en esos términos, en los sueños fallidos, en lo que se pensaba en un momento que se podía ser y lo que se ha acabado siendo, algo que evidentemente llama la atención cuando, bueno, tratas todavía con personajes muy jóvenes que les queda todavía mucho tiempo para poder seguir
trabajando y buscando su lugar en el mundo. Pero bueno, Dolan intenta buscar esta reflexión y en esta película creo que esa reflexión está dentro eh, de ese sentimiento de quizás de haber, con sus dos anteriores películas, insisto, no usa mucho la película Fracaso, pero sí no haber alcanzado el lugar en el que a lo mejor le dijeron que él iba a ostentar, que era como, y quizás no era su lugar o su momento todavía el alcanzar ese espacio con dos películas que, sin ser grandes producciones, sí eran un paso muy cualitativo en comparación con lo que venía haciendo y quizás no era el momento para él, y así lo ha expresado en algunas entrevistas, no era el momento de dar tal salto y quizás esta película es también una reflexión sobre, bueno, volver un poco a los orígenes, a hacer una cierta austeridad cinematográfica, seguir hablando de los temas que a él le interesan más allá de meterse como en sus dos anteriores películas en esos temas pero de una manera mucho más amplia y quizás eso tiene que ver con también una reflexión sobre la madurez y sobre concebida como llegar a un momento de mayor introspección, reflexión y de calma para poder pensar en hacia dónde ir y quizás con esta película Dolan consiga pues encontrar un camino un poco más afín a él que le pueda llevar a, eso, a ser una voz importante, que ahora mismo, como digo, lo es dentro de una cinefilia y de hecho es que estamos comentando su película y ustedes la han podido ver hoy cuando hace años, pues bueno, era un cine mucho más minoritario y de más difícil acceso y ahora pues se puede poner como una película que ha estado en los cines, que ha tenido su público, pero que no es todavía el lugar en el que Dolan evidentemente tiene el deseo de estar y ser una voz dentro del mundo cinematográfico relevante. Y nos preguntan si este aparente desaliño formal en las secuencias de grupo, sobre todo, tiene algo que ver con el desaliño vital de los personajes, o bien si hay alguna razón mayor desde el punto de vista estético. Lo cual sí es verdaderamente una buena pregunta, porque creo que la respuesta es sí y sí. Es decir, sí creo que, sobre todo, por ejemplo, por centrarnos en una secuencia en la fiesta, eh, sí tiene una idea de crear, de mostrar, eh, bueno, esa tensión que hay entre los amigos, que tiene esa eclosión final violenta, pero luego esa vuelta a ser amigos, y tiene esa cámara nerviosa que usa Dolan muchas veces porque la usa mucho en su cine. Es una extrapolación normalmente del interior, no solamente de los personajes en grupo, sino sobre todo del interior de cada uno y de los protagonistas en particular. Le gusta mucho tirar de cámara en mano, aunque a veces también busca soluciones formales un poco más clásicas, más estáticas, de planos más largos, pero sí es un director que desde el principio le gusta utilizar formalmente este tipo de estética más sucia, más directa, más rápida, que tiene que ver un poco con la formación de donde él viene, de cierto cine independiente y de autor, que es más dado a buscar este tipo de desaliño visual que tiene un poco de hiperrealismo, pero que sí tiene que ver, es verdad, con mostrar la inestabilidad de esos grupos y de esos personajes, pero tiene que ver con las dos cosas. También es una búsqueda de una estética muy, muy particular de Dolan, de querer ser muy directo y incluso muy agresivo a veces con la cámara y situar a los personajes que transmitan muy bien todo ese sentido melodramático que tienen y toda su fluidez. Y con eso pues despedimos la sesión de hoy y como les he dicho pueden consultar a lo largo de noviembre y diciembre en Filmoteca Villaverde. Va a ofrecer muchísimos títulos muy variados y esperamos tenerles de nuevo aquí compartiendo estas sesiones online con nosotros y muchas gracias una vez más. Gracias.